imagínense una mujer de 35 años que desafortunadamente tuvieron que quitarle el útero y que también tuvieron que quitarle ovarios, entonces va a tener cambios significativos como presentando una menopausia. Oye, estoy subiendo de peso comiendo exactamente lo mismo, ya no me puedo controlar. Y luego viene otro factor asociado, aparte del acúmulo y la inflamación que se da, que es el cambio en la circulación. Las varices empiezan a aparecer. Una persona que de un día a otro sube 2 kilos, lo que primero tiene que revisar es la conjunción de agua, pero hay un daño mucho más grande. Puede existir, gracias a eso, un daño en el sistema nervioso que puede alterar la concentración y la memoria de las personas. Imagínate un niño que nació con complicaciones en el embarazo, tuvo complicaciones en el canal de parto, no estuvo con la mamá porque lo sacaron y luego lo metieron a una incubadora y recibe antibiótico, medicamento y está sin el contacto con la mamá 15 días con tanto medicamento y no pudo tener leche materna. Ya desde entrada ahí hay un desastre en todos los procesos regulatorios metabólicos e inflamatorios. Hola a todos, bienvenidos a Pléyades Podcast, su lugar seguro en donde exploramos las estrellas de la mente, del corazón y de todo lo que nos une como seres humanos. Yo soy Paloma de la Fuente y el día de hoy estoy muy feliz porque nos acompaña un gran invitado. Nos vamos a enfocar en hablar sobre la salud femenina. El día de hoy está con nosotros el doctor Fernando Leal, médico con doctorado en nutrición clínica, es también investigador y docente y nos va a compartir todos sus conocimientos para que las mujeres que estén interesadas en mejorar su salud, sobre todo si están pasando por la perimenopausia o la menopausia, no se pierdan este video. Pónganse cómodas que empezamos. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola, mi querida doctora Paloma, ¿cómo estás? Todo un gusto. Gracias por la invitación a tu proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que yo ya tenía tiempo queriendo que tú estuvieras aquí, porque justo en mis redes sociales mis seguidoras me escriben muchísimo sobre dudas que tienen sobre su salud, especialmente cuando están pasando por la perimenopausia y la menopausia. Y tú eres un crack en este tema, entonces me va a dar muchísimo gusto que nos cuentes, que nos compartas tu conocimiento. Pero antes de empezar con el tema, primero quiero que nos cuentes un poquito de ti, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta. Cuéntanos un poco más. Pues sí, a mí yo soy médico y me gusta la investigación. Actualmente estoy haciendo investigación sobre neurogénesis, que es uno de los temas más importantes para mi desarrollo, es mi línea de investigación principal, aunque hemos trabajado líneas oncológicas y líneas más ginecológicas, pero sobre todo el aspecto del sistema nervioso para nosotros es muy importante. Entonces, en breve vamos a hacer una investigación muy importante que estamos desarrollando en conjunto con la Universidad de Anáhuac y pues ese es lo que absorbe la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Entre investigar y atender y buscar alternativas, sobre todo de soporte nutricional. Es complejo que un grupo de médicos, como en tu caso, como en el mío, pues no estemos tan interesados en el tema nutricional. Regularmente no es tan relevante en algunos casos, pero en un futuro yo estoy seguro que todo lo que estamos haciendo, picando piedra, en menos de 10 años vamos a tener realmente la necesidad de que todo el mundo sepamos cosas como las que estamos desarrollando en el aspecto de la nutrición, sobre todo en nutrigenómica, epigenética y esas disciplinas que son tan importantes. Sí, que es súper interesante porque al final, por ejemplo, algo que yo le digo mucho a mis pacientes es que el cuerpo pues no trabaja nada más por pedacitos, sino en unidad y todo es importante, nuestros hábitos de vida importan y ahorita que mencionas todo el tema de neurogénesis, a mí me encantan las neurociencias, por ejemplo, ahorita estoy estudiando neurociencias y creo que se liga muchísimo también con el tema que vamos a hablar, porque el sistema nervioso al final, híjole, lo es casi todo. O sea, si tenemos un sistema nervioso siempre en alerta y estresado, pues tenemos mayor tendencia a otras enfermedades, ¿no? Claro, y desafortunadamente en medicina, como tú bien lo sabes,
hemos estado desdoblando problemas. O sea, Sí. oye, neurólogo solamente el cerebro y sistema nervioso central periférico, ginecólogo solamente útero y anexos, ortopedista solamente huesos. Parece que estamos desmembrando al cuerpo sin saber que todos son células. Y Exacto. quien comprende el funcionamiento celular puede resolver literalmente cualquier tema de salud. También puede entender el por qué el cuerpo se comporta como tal. Incluso creo que situaciones como el cáncer, que ahorita actualmente está tan elevado, pueden resolverse desde otro punto de vista si comprendiéramos qué está pasando a nivel celular y cuáles son las alternativas que está llevando el cuerpo para poderse autodefender y sobrevivir, porque esa es una sobrevida. Entonces, Claro. si nosotros realmente aprendemos a pensar integrativamente, a comprender que las bases como la fisiología, la bioquímica, la biología molecular, la misma nutrición, son fundamentales para poder resolver un tema y no solamente la farmacoterapia. Ahorita este tema que estamos a punto de Ujú. desdoblar es tan importante porque muchas veces se piensa que falla un solo aspecto que es el Exacto. hormonal. Ujú. Entonces el cuerpo empieza a fallar en general. Y más que eso, nosotros somos genes, somos expresión genética. Quien Claro. domine la expresión genética en un futuro podrá curar cualquier enfermedad. Sí, al final todo tratamiento debe ser multidisciplinario, ¿no? Y Ujú. como profesionales de la salud no estar peleados, sino aprender a integrar, porque al final no nada más pues vemos enfermedades, vemos pacientes y los pacientes son quienes merecen ese trato pues maravilloso, ¿no? Y buenos enfoques de tratamiento. Pero Doc, te voy a hacer una pregunta. Oigan, aquí me van a escuchar hablar de repente de tú, luego de usted, porque no me acostumbro a hablarle de tú todavía al doctor Fernando. Pero bueno, la primera pregunta, Va. Doc, que de hecho me la hicieron mucho en mis redes sociales, en Instagram principalmente, y es, ¿qué es lo primero que deberíamos entender desde la nutrición sobre el cuerpo femenino durante la menopausia? Híjole, hay un trasfondo ahí muy importante que tenemos que comprender. Definitivamente hay diferentes edades o rangos en los cuales se puede llegar a presentar todo esto y dependiendo de esos rangos y esas edades, el soporte nutricional tiene que ser sí o sí. Definitivamente para poder hablar de nutrición tenemos que ver el estatus del tubo digestivo de cada paciente, porque aunque nosotros intentemos ver o hacer que las personas puedan estar bien nutridas, si una persona tiene un tubo digestivo deficiente, en ese momento nosotros estaríamos aventando nutrimentos al organismo que no van a funcionar. Quiero hacer una aclaración muy importante. El tubo digestivo, cuando tú comes, no es adentro del cuerpo. Fíjate qué interesante es eso, ¿eh? Para nada es adentro del cuerpo, porque es como un calcetín que lo volteas al revés. Tu piel es una continuación inversa del tubo digestivo y hasta que el alimento no ingrese o atraviese la mucosa, nosotros no podemos asegurar que está dentro del organismo. Entonces, si un alimento entra pero no se absorbe, va a salir como tal y nunca entró a nuestro sistema como tal. Entonces, lo que tenemos que garantizar en una mujer que experimenta un climaterio, que experimenta la menopausia, es en primer lugar que el funcionamiento del tubo digestivo esté bien. Desafortunadamente, cuando hay un cambio hormonal y cuando existe menopausia, lo primero que se altera es la motricidad intestinal. Pueden llegar a experimentar estreñimiento, pueden llegar a experimentar síndromes de mala absorción, pero hay otro aspecto todavía más importante, que empiezan a modificarse 4 ejes importantes dentro de una mujer que tiene cambios hormonales importantes. El primero es el metabolismo. Por eso vamos a ver que se incrementa el volumen de grasa de una persona, que tenemos más lentitud al momento de hacer las cosas, la energía cesa y ese tipo de factores. Segundo punto, la inmunidad puede variar. Entonces, al momento de variar la inmunidad, también podemos ser susceptibles a tener mucho más infecciones a todos los niveles. Y eso aparece a todos los niveles, desde una gripa hasta infecciones permanentes del tracto geniturinario, vagina y etc. La mucosidad cambia. Tercer punto es cambios en el control de la inflamación. La inflamación se desdobla de otra manera. Si vemos esos ejes. Y entonces empezamos a tener más dolores, más propensión a las cefaleas, bueno, dolores de cabeza, etc. Y el último punto es cambios en el sistema neurológico, memoria, concentración, aprendizaje, comportamiento, estado de ánimo, que es algo sumamente importante. Pero todo radica de la misma raíz. Entonces, cuando hablamos de nutrición, tenemos que estar hablando forzosamente ligado del tubo digestivo y ahí es donde empiezan las decisiones. Y muchas veces el cuerpo intenta compensar muchos de los problemas que nosotros tenemos a nivel fisiológico. Entonces,
el que aparezca cierto tipo de gustos para poder comer, por ejemplo, azúcar o café o cosas que son picante incluso, no es otra cosa más que el estímulo al sistema nervioso para poder estar de una forma más proyectado hacia la neurotransmisión. O sea, los neurotransmisores ahí van a jugar un papel muy importante porque dopamina, serotonina, oxitocina son temas que se necesitan en ese periodo y se dejan de producir de forma adecuada. Entonces ahí es donde empieza a alterarse. Entonces la gente se tiene que concentrar muy bien en yo necesito tal. A veces el gusto por los cítricos cambia. Entonces eso hace necesario estar consumiendo más fruta cítrica. Pero ahí tenemos una gran contradicción, ¿no? Porque el unir alimentos también implica aparearse con la moda. Entonces, aparecen temas como suspende la fruta, haz macetosis, intenta hacer un ayuno. Quiero ser muy, muy claro con esta situación porque la pregunta la estamos desarrollando de una forma muy amplia, porque necesitamos un contexto fuerte. Regularmente las personas necesitan un balance nutricional, no nada más restricciones en la nutrición. O sea, cuando hablamos de una restricción tiene que ser propio de cosas que ya no le denominamos alimentos, como los productos ultraprocesados y ese tipo de cosas. El exceso de sal, el exceso de azúcar, no son propiamente alimentos, son procesos que se tienen. Pero en cuanto a alimentos se refiere, regularmente requerimos un balance que es muy importante en la mujer con climaterio y menopausia. Uno, ese periodo, porque es una continuación. Entonces, regresando a lo del inicio, si estamos con una persona que tiene 40 años y tiene una menopausia precoz, o imagínense una mujer de 35 años que desafortunadamente tuvieron que quitarle el útero y que también tuvieron que quitarle ovarios, entonces va a tener cambios significativos como presentan una menopausia. Pero no es lo mismo una mujer de 50 años que apenas está atravesando esa transición. Probablemente en este rango de edad existan otras condiciones como es la atrofia y la genética, en donde la epigenética empieza a modificar la expresión de proteínas y entonces yo no puedo secretar moco. Fíjate qué interesante. Las mujeres, una de sus manifestaciones más importantes, aparte de lo de la alimentación, es que todas las mucosas empiezan a resecar. Sí. Entonces, al momento de resecarse las mucosas, uno piensa que solamente es la mucosa vaginal. No, es la de la cavidad oral, es la del tubo digestivo, es la nariz, son los ojos. Todo empieza a resecarse. Entonces, muchas veces aparecen diagnósticos como Sjögren, disfrazados, que es un Sjögren para los que no son médicos, pues es un tema inmunológico, un tema autoinmune, que una de sus características principales es la resequedad de todas las mucosas. Pero eso también se puede ver al cambio hormonal. Entonces, al no tener saliva adecuada, empezamos a diferenciar sabores, no dejamos de sentir los sabores, porque la saliva es muy importante para detectar el sabor. Y entonces las papilas gustativas también suelen atrofiarse. Pero entonces, ¿y qué pasa con la digestión y la absorción, la protección del estómago? Suelen aparecer en ese periodo más gastritis, más colitis, más estreñimiento. Entonces, estreñimiento, que es otro de los temas importantes. Y entonces ahí se viene un lazo importante con lo que estamos diciendo. Oye, yo quiero nutrirme bien, pero mi mente no me deja nutrirme bien. Pero mis características, yo necesito más dopamina, necesito más serotonina y eso me está obligando a consumir alimentos más grasosos, más azucarados y entonces necesitamos mantener el control, participar en la meditación, en el equilibrio y el entendimiento del por qué estamos haciendo cada cosa. Entonces ahí sí la alimentación juega un papel fundamental porque en ese momento las personas van a tener que tomar mejores decisiones en cuanto al balance nutricional. Respondiendo finalmente a tu pregunta, la nutrición es fundamental. O sea, no la podemos desligar de una paciente que tiene climaterio o menopausia y hay reglas muy específicas para poder, hacer que una persona pueda fisiológicamente sentirse mejor. Pero eso no significa que emocionalmente se vaya a sentir mejor. Exacto. Y ahí es donde tienen que juntar obligatoriamente esos dos conceptos, porque entonces está el deber ser y lo que yo quiero hacer. Ahí es donde las personas se meten en complicaciones, porque oye, pero si ya no voy a comer el pancito que tanto me gusta, entonces no me voy a sentir feliz. Y yo la verdad es que me siento triste y necesito apapacharme con algo. Necesitamos comprender muy bien hacia dónde queremos lanzar nuestro sistema de alimentación y entonces, en resumen, podemos decir que un tubo digestivo perfectamente estable va a hacer que la nutrición brille. Pero yo estoy corrigiendo la alimentación sin corregir el tubo digestivo, probablemente no tenga éxito en ninguna de las variables. Ese es uno de los temas
que deberíamos de abordar en primera instancia desde el punto de vista médico. Sí, o sea, hacerlo todo de forma integrativa, ¿no? Por Así ejemplo, es. a mí también me toca en mi consulta cuando tengo pacientes que están pasando por esta etapa de la vida, que únicamente se les receta un medicamento y les dicen es que tú puedes comer lo que quieras o nada más quítate el azúcar y Claro. listo, ¿no? Entonces, el balance, el equilibrio, el entender que cada individuo es diferente también, que cada mujer tiene un metabolismo distinto y de hecho, ahorita voy a hacerte una pregunta interesante sobre esto, el no estarte comparando, ¿no?, con las otras mujeres, porque hay mujeres que a lo mejor en su etapa de la perimenopausia o menopausia, pues no tienen tantos cambios, y hay mujeres que sí. Entonces entra como este cuestionamiento de ¿qué estoy haciendo mal yo? Y a veces no es tanto que uno haga malas cosas, sino que a veces ya son mecanismos pues biológicos, genéticos y demás que están pasando dentro de nuestro cuerpo y que a veces necesitamos ver cómo podemos rebalancear eso desde la nutrición, calmar el sistema nervioso, ver qué otros hábitos de vida tenemos que modificar. Y algo que comentabas ahorita, que es una de las cosas que pasa en la menopausia, es que se puede aumentar el porcentaje de grasa, subir de peso. Y es algo que preocupa muchísimo a las mujeres. Pero a mí me gustaría que nos explicaras un poquito el porqué de esto, qué es lo que pasa, por qué unas mujeres sí, por qué otras mujeres no, porque creo que es una preocupación muy grande que también se vuelve un tabú y con tantos estereotipos que tenemos en redes sociales, de que nos dicen que tenemos que ser de cierta forma físicamente, se vuelve también deprimente. Yo tengo muchas pacientes con depresión por lo mismo, ¿no? Porque Claro. son cambios en el cuerpo, Claro. pero a veces hay que entender que no es culpa de uno, sino son cosas que pasan en el organismo. ¿Nos podrías abrir un poquito más la mente sobre esto? Sí, claro. A ver, es que regularmente tenemos datos que son francamente asociados, les llamamos diagnósticos de camión, ¿no? O sea, Ok. ya tenemos los cambios en los bochornos porque las hormonas lo que hacen es estimular a la zona del tálamo y el hipotálamo y entonces ahí tenemos los centros regulatorios de la temperatura. Al no tener una influencia hormonal, entonces la temperatura, ¡pum!, cambia. Y una de las cosas importantes, que no solamente es la temperatura corporal, es que todos los ejes, hormonales, también se empiezan a ver afectados. Si a estos ejes se le junta, y repito otra vez, que la atrofia que tenemos en la capa que cubre a los genes llamado epigenoma, que es la cromatina, empieza a variar el nivel de expresiones. Modificamos la forma de producir proteínas para que nosotros hagamos enzimas, hagamos hormonas, se empieza a modificar, empieza una regresión. Entonces, uno de los datos clásicos es el incremento de la grasa corporal a expensas de la grasa abdominal. Pero no solo eso, las mujeres tienen más desventaja porque la cadera, el busto, las porciones de la espalda, son lugares muy, muy socorridos de este tipo de acúmulo de grasa. Es una grasa muy de tipo hormonal. Y hay que tener un aspecto muy importante en cuenta, que es la grasa visceral. La grasa visceral también empieza a tener un acúmulo, que no es la grasa de la lonja, no es la grasa del abdomen, sino es la grasa que en los, en los tejidos más internos, en las vísceras, se empieza a acumular, como el epiplón, que es una capa que cubre a los intestinos, epiplón mayor, epiplón menor. Tenemos la grasa que cubre al corazón, la grasa que cubre al hígado, y entonces toda esa grasa se empieza a acumular. De tal manera que en un promedio saludable vamos a tener entre 1 litro, litro y medio de grasa abdominal. Pues hay personas que pueden llegar a juntar 4 o 5 litros de grasa. O sea, nada más para que ubiquemos que si tenemos una barra de mantequilla de 100 gramos, imagínate juntar 40 de esas barras netamente en las vísceras, no en la lonja, ¿eh? Y hay que aprender a identificarlo porque de ahí es la raíz de una inflamación que le llamamos de bajo grado o crónica. Entonces, esa inflamación crónica es la que desprende todos los problemas. Una persona inflamada empieza a tener más oxidación y entonces la piel empieza a deteriorarse. Empezamos a deteriorar también algo que no tomamos en cuenta, que es el hueso. Sí. Curiosamente, las personas que incrementan su porcentaje de grasa, como en el caso de climaterio y menopausia, empiezan a necesitar más vitaminas que son esenciales, sobre todo las liposolubles, encabezadas por la D de dedo. Entonces, esa es una de las vitaminas que más tienen carencia y se ocupa para todo, se ocupa para poder hacer hormonas, de hecho es una hormona, se ocupa para poder hacer enzimas, cualquier tipo de proteínas, integra membranas, activa la genética, o sea, se ocupa para todo. Entonces, regularmente, más del 60% de la población se estima, tiene la vitamina D baja en esas etapas. Al tenerla baja, entonces nulifican también el metabolismo.
¿Y qué necesitan? Pues estar atentos al porcentaje de grasa, al tomar sol, al hacer ejercicio y al hacer que el tubo digestivo realmente absorba lo poco o mucho que se pueda consumir de la vitamina D. En algunos casos hay que reforzar con alimentos para que se consuma más vitamina D, como el pescado y otros factores, pero también se suplementa a los pacientes. Nos ha tocado ver pacientes que tienen dosis suplementadas de 4 o 8 mil unidades de vitamina D diarias y aún así pueden llegar a presentar carencias. Sí. Lo que significa es que el tubo digestivo no está absorbiendo. Exacto. Fíjate nada más que interesante. Entonces, puedes meterle un camión de vitamina D o camión de suplementación a ese paciente y va a ser la popó más cara de la historia. Entonces, necesitan tener ese orden. Cuando la paciente incrementa su volumen de peso, entonces es la primera preocupación. Oye, estoy subiendo de peso comiendo exactamente lo mismo. Ya no me puedo controlar. Entonces, muchas veces por eso acuden a consulta. Lo ideal en ese momento es que sepan que no va a ser tan sencillo bajar de peso. Es más, muchas veces controlándolas en el mismo peso es más que suficiente. ¿Qué es lo que sí tiene que cambiar, Paloma? Lo que tiene que cambiar es la composición corporal, que es lo que principalmente se modifica. Tiene que concentrar más calcio en el hueso. Y la única manera es haciendo ejercicio, vitaminas, vitamina D, vitamina K, vitamina C, proteínas y otros factores. Porque se descalcifican rápidamente al no haber estrógenos. Entonces, queda el hueso osteoporótico, quedan una fragilidad tremenda, los dientes también empiezan a tener modificaciones. No es raro que se empiecen a caer en ese momento o que empiecen a tener fragilidad o cambios de color intenso, que también es muy importante. Oye, pero estoy haciendo lo mismo. Sí, pero los factores biológicos y bioquímicos ya no te acompañan. Tendrías que hacer otras cosas mejor para que el cuerpo no se empiece a deteriorar más. Y luego viene otro factor asociado, aparte del acúmulo y la inflamación que se da, que es el cambio en la circulación. Las varices empiezan a aparecer producto de que no existe un buen movimiento, porque los estrógenos también participan en esa motricidad del sistema vascular periférico. Entonces las varices, el incremento en la grasa corporal, también la circulación se llena más de grasa, hay más nivel oxidativo por el exceso de inflamación. Entonces las personas pueden llegar a experimentar dolores de cabeza, si hay atrofia en el intestino, pueden experimentar hormigueos en las manos, y esto es producto de que las vitaminas del complejo B pues, no se están absorbiendo. Entonces hay datos de neuropatías, junto con el dolor de cabeza, junto con la pérdida de la memoria, ¿no? Sí. Que esos son otros los datos clásicos. Oigan, mi memoria no está tan bien, mi temperamento está cambiando, cada vez estoy más irritable. Pues no hay neurotransmisores y eso nos dirige al tubo digestivo. Entonces, ese acúmulo de grasa, y repito, primero antes que fijarnos en el peso, que no es importante. Sí. Ay, sí, por favor. Dinos esto, porque es algo que les preocupa mucho. Nos preocupa, porque Sí, nos claro. han casado mucho con la idea de un peso ideal. Yo les digo, a ver, no. Lo importante es ver cómo está esa composición Claro, corporal. Tú platícanos de eso y también me gustaría, y aprovecho para que toques el tema de la importancia de la masa muscular, porque Sí, le tienen claro. mucho miedo al músculo. Yo les digo, hacer pesas es maravilloso, tener una buena masa muscular nos ayuda también con el tema hormonal. Entonces, tú que eres Claro. experto, cuéntanos. Sí, fíjate que ahí el peso, tengo que ser categórico, el peso en una mujer con climaterio y menopausia no es el primer blanco, no es importante, sobre todo porque este tipo de procesos nos van a llevar a incrementar el volumen graso. Pero si una persona mantiene su peso, ya está siendo exitoso en su tratamiento, porque lo que realmente importa es, como tú bien lo mencionas, la composición corporal. ¿Qué implica esto? Yo puedo tener un porcentaje de grasa, un porcentaje de músculo, un porcentaje de agua y un porcentaje de hueso y estar todo desbalanceado pesando lo mismo. Pero imagínate que una persona pierda 1 kilo o 2 de grasa, pero gane 2 kilos de músculo. Exacto. En automático su peso va a quedar igual, pero sus medidas no, su apariencia tampoco y su fuerza tampoco. Eso es bien común, ¿eh? O sea, ese es de los efectos más comunes que tenemos durante pues, el climaterio y menopausia. Pero no se nos olvide entonces que el hueso también es lo que más ayuda a que pese el cuerpo junto con la musculatura. Imagínate un hueso que no tiene densidad, va a pesar menos. Exacto. Es un error. Una persona que de un día a otro sube 2 kilos, lo que primero tiene que revisar es la conjunción de agua. Si una persona de un día para otro aumentó peso, lo que tiene que vigilar es el agua. Empiezas a orinar de más y puedes llegar a perder hasta 2 kilos. Por eso muchos tratamientos ocupan diuréticos como forma para poder bajar de peso. Claro, bajaste en una semana 5 kilos.
no te sirve de nada. Una persona en climaterio y menopausia no es saludable que baje 4 o 5 kilos a la semana. No es su meta, porque si lo llegan a perder sería de agua y de musculatura. Entonces, juntar músculo en una persona que tiene cambios hormonales es de lo más complejo. ¿Por qué razón? Porque las hormonas también participan en la síntesis de proteínas. Estimulan por vías indirectas que un paciente pueda tener una musculatura adecuada. ¿Cuál es el dato clásico de alguien que está en la menopausia? Que empieza a perder musculatura. Viene la sarcopenia, empieza a juntar grasa y entonces hay mucho más grasa que musculatura. ¿Qué necesitamos hacer? Poner al ejercicio a las personas obligatoriamente, pero muchas de las ocasiones no están dispuestas por su estado de ánimo. No tienen la energía, no tienen la fuerza, no tienen la mentalidad. Y además empiezan a quedar como a veces decepcionadas cuando se suben a una báscula y dicen, oye, doctora, peso exactamente lo mismo. Sí. ¿Qué está pasando? No está funcionando, no, está funcionando perfecto. Sí. Estamos contrarrestando un efecto que inigualablemente es necesario y además hasta fisiológico. Si fuera una gráfica, nuestro porcentaje de musculatura estaría haciendo esto, de músculo estaría haciendo esto y el de grasa estaría haciendo esto otro. Si nosotros mantuviéramos estable esa gráfica, ya sería antinatural. Ya tendríamos un éxito contundente. ¿Por qué razón? Porque estamos revirtiendo muchos de los procesos de desgaste fisiológico. Claro. No vamos a volver a hacer que esté otra vez como a los 20 años la persona, pero vamos a evitar que tenga una serie de complicaciones, porque lo que se tiene que hacer en el climaterio y menopausia es un puente. Hay un hoyo, imagínense que hay un hoyo, tenemos que hacer un puente en ese hoyo para que se pueda estabilizar la situación fisiológica y bioquímica. Entonces, si una mujer no tiene buena musculatura estando en climaterio y menopausia, las repercusiones son graves. ¿Por qué razón? Porque inmunológicamente va a estar mal, porque metabólicamente no se va a componer, porque en el sistema óseo no va a poder ganar hueso, porque implica que esa síntesis está garantizando que todos los recursos, proteínas, minerales, oligoelementos, estén garantizados. Alguien que no tiene proteínas no tiene reservas y entonces no podemos sintetizar absolutamente nada. Pero hay un daño mucho, mucho más grande. Puede existir, gracias a eso, un daño en el sistema nervioso que puede alterar la concentración y la memoria de las personas. Y yo creo que una persona, al avanzar en edad, llegar 70, 80, 90 años, lo más importante es que pueda llegar sana, independiente, fuerte, dinámica, participativa, que no dependa de nadie, que pueda hacer su vida por sí misma, que tenga la memoria necesaria para poder hacer lo que necesite hacer. Y es lamentable ver que muchas personas a esas edades ya son dependientes. Sí. Lo que estamos discutiendo hoy es tan importante, Paloma, como decir, tienes que garantizar que en unos años lo que alcances a vivir de vida, lo que Dios te permita vivir, necesitas forzosamente vivirlo saludablemente. Porque si no empiezas ya, desde ahora, y las mujeres que nos están viendo que tienen 20, 30, tienen que ponerse a pensar que no siempre van a ser jóvenes. 100%. Y en algún momento tienen que llegar a estabilizar su biología si no lo hacen ahora. Las mayores enfermedades de un climaterio y menopausia tenemos que irnos a preguntar qué pasó en la universidad, qué tal te desgastaste en esa etapa, cómo te comportaste en la primaria, cómo naciste por cesárea o parto natural. Exacto, tan importante. Claro, porque si no, ¿qué pasa con la microbiota? No hemos tocado el tema, ¿eh? Sí, ahorita lo vamos porque a es un tocar. tema fuerte. Sí, aquí lo traigo. Pero el tema de la microbiota es súper fuerte. De hecho, en consulta es algo que les... les pregunto mucho. ¿Fuiste parto natural o cesárea? Porque Claro. es súper importante. Claro, es de lo primero que tienes que preguntar. Entonces la gente dice, ¿y qué tiene ¿por que qué? ver? Sí. No, es más, yo preguntaría, oye, ¿y tu mamá recibió antibióticos durante el embarazo? Sí, o cómo fue estresante el embarazo o alguna situación, algún trauma, porque todo eso importa. Claro, entonces ya estamos armando un rompecabezas muy interesante porque sobre texto de decir, oye, es que hay sobrepeso y obesidad y qué es lo que más me importa y la piel se me arrugó. Tenemos que ver que detrás de todo esto existe una cascada inflamatoria, existe un desajuste en el intestino, existe un desajuste en el sistema nervioso que nos está llevando a diversos problemas que no solamente son la apariencia, sino es la alteración de pulmones, de riñones, de corazón, del intestino, de cada órgano que integra nuestro cuerpo. O sea, todo se está degenerando y necesitamos poner atención porque ese mal impulso, esa atrofia, esa pérdida de estatura,
tiene que ver con los factores que estamos mencionando ahora. Sí, qué interesante. Y me encanta que tú nos compartas esto, porque creo que a veces nos quedamos con muy poquita información de una consulta que a veces nos la dan en 10, 15 minutos y no entendemos qué más está pasando con el cuerpo y pensamos que únicamente con un fármaco ya lo vamos a solucionar todo y pues claro que no, hay muchísimos otros factores y me gusta muchísimo cómo nos lo estás explicando porque es información que yo sé que todas las mujeres que nos escuchen y nos vean se van a quedar con muchísimo conocimiento y lo van a empezar a aplicar. Y ahorita que comentábamos sobre el tema de que se puede aumentar de peso, yo siento que en esta etapa algo que se suele hacer mucho es simplemente dejar de comer. Entonces entran en dietas súper restrictivas o muy bajas en carbohidratos Claro. o en ayunos muy prolongados. Te lo comento porque yo lo veo en consulta todos los días. Es correcto. ¿Qué opinión tienes tú sobre estas dietas que son extremadamente bajas en carbohidratos, ayunos muy prolongados en esta etapa de la menopausia? Mira, hay que ser tajantes con esto, ¿eh? Sí, tú dale con Mira, todo. uno, el hambre no es ningún enemigo. El hambre es necesaria, fisiológicamente necesaria. ¿Por qué te da hambre? Porque las células mandan una señal al cerebro diciendo, ya no tengo reservas energéticas. La principal son los carbohidratos. Ya no las tengo. Entonces, inmediatamente esa célula manda señales al sistema nervioso y entonces fomenta las hormonas orexigénicas. Te hace solicitar alimento mediante el hambre. Salivas y todo y empiezas a pensar en alimento. Si tú en ese momento no comes, fíjate qué interesante, si no comes en ese momento, el cuerpo no le va a importar. Va a empezar a hacer energía de tu propio cuerpo. Y entonces va a activar procesos tomando el glucógeno que te quedó y cuando se acabe el glucógeno va a tomar tus músculos para generar energía. Fíjense qué interesante es por eso. Y hay que entender esa base fisiológica. Porque entonces de los músculos vas a hacer glucosa que tú la necesitas obligatoriamente. Vas a hacer gluconeogénesis. Y ya que empiece ese proceso a activarse, después de ese proceso vas a activar la degradación de grasa. Entonces, una persona que no come está autosaboteando a su cuerpo. Porque va a degradar sus músculos, va a degradar los huesos, va a degradar su sistema nervioso y va a haber un problema. Por ejemplo, a un niño jamás lo dejarías de hacer eso. El niño tiene hambre y le vas a dar de comer. Imagínate un niño recién nacido que empieza a llorar por hambre, vas a decir, no, el ayuno es muy bueno. Vamos a dejarlo en ayuno para que, para que le crezca el sistema nervioso y su metabolismo esté estable. Eso nunca lo vas a hacer. Claro. No lo vas a poder hacer. Un niño tampoco, una mujer embarazada. No, mantente en ayuno, por favor, porque al bebé le va a hacer mucho bien que tú generes cuerpos cetónicos porque de eso se nutre el sistema nervioso. Esos sistemas, incluyendo la cetosis y la gluconeogénesis, son mecanismos de rescate. El cuerpo los necesita para cuando no podemos comer, en automático activa las alarmas y sigues pensando, aunque a un costo muy elevado. Porque el hacer glucosa de algo que no es glucosa, inviertes 2 monedas que se llaman ATPs, pero necesitas poner para que se hagan 6. O sea, paga 6 para generar 2. Es un costo muy elevado. Sí. Oxidativamente es carísimo. Y la cetosis al sistema nervioso que lo rescata también es altamente oxidativo. Entonces, yo creo que uno de los temas importantes es que una mujer en climaterio y menopausia primero necesitaría reconocer su hambre como favorable. ¿Cómo puede hacer una mujer en climaterio y menopausia para saber que su hambre está correcta y no es de más y no es por ansiedad? Tiene que aprender a masticar. Sí. Hay que masticar hasta que los alimentos se vuelvan semilíquidos. Entonces, vamos a mandar las señales adecuadas al cerebro cuando ya estemos llenos para poder decir, ya no comas más. Segundo punto, cuando una mujer tenga hambre, tiene que llegar y comer en balance. Porque si una mujer o un hombre, quien sea, empieza a comer alimentos porque no hay otra cosa, va a buscar lo que sea para poderse llenar de energía. No le importa si sea un ultraprocesado, no le importa si sea comida chatarra o lo que sea, va a comer lo que sea porque esa es su necesidad biológica. Entonces, el comer cuando empiece el hambre es muy favorable. Segundo punto, hay que establecerse horarios de alimentos, porque si uno no tiene una rutina en los alimentos, el cuerpo tampoco entiende cuándo es rescate y cuándo realmente nos toca avisarte que ya es comida. Y todo eso va a fomentar un hábito diferente. Entonces, si nosotros propusiéramos un ayuno en la mujer con climaterio o menopausia, estaríamos participando en la degradación muscular, que como ya bien lo dijimos hace rato, no nos favorece para poder mantener un equilibrio en tu composición corporal. Y uno pensaría, sí, pero la autofagia, sí, pero el consumo de ácidos grasos,
eso no va a llegar de primera instancia. La autofagia no es el concepto que estamos implementando, no es como lo estamos pintando. La autofagia se da hasta comiendo bien. O sea, ¿qué implica esa autofagia? Cualquier célula que no esté funcionando bien, el cuerpo la va a desintegrar, va a deshacer esas proteínas y las va a volver a rearmar. Ojalá tuviéramos autofagia permanente incluso en el cáncer, porque cuando las células cancerosas no obedecen a esa señalización de destrúyete porque estás funcionando mal y aprende a hacer las funciones de señalización a las células buenas, porque las células cancerosas señalan a las células buenas y pueden ser capaces de matarlas. En ese momento se torna muy difícil el control del cáncer. Ya casi se hace irreversible, aunque podemos tener otro tipo de manifestaciones en el control epigenético para poder ayudar a los tratamientos convencionales a poder mejorar. Pero me regreso otra vez al tema. En este tipo de situaciones donde estamos buscando una alternativa para poder ayudar a una mujer o un hombre en cualquier situación, en este caso menopausia, hemos caído en la moda de hacer cosas. Sí. Y no podemos caer en la moda, sino tenemos que sustentarnos en la ciencia. Tenemos muy poca evidencia que el ayuno intermitente puede hacer pues, un beneficio en climaterio y menopausia, lo mismo que las dietas cetogénicas. Pero sabemos que el balance nutricional se ha integrado por muchos años para poderlo hacer. En este caso, sabemos que la fruta es necesaria para una paciente en climaterio y menopausia. Sí, claro, por supuesto. Le aporta fibra, le aporta vitaminas, le aporta electrolitos, le aporta antioxidantes. Está aportando hasta cierto tipo de oligosacáridos que son muy importantes para poder alimentar a tu microbiota y regular esa inflamación que tanto hace daño. Claro. Pero la fruta no puede ir procesada, no puede ir hecha jugo, no puede ser calentada. Por ejemplo, un plátano caliente, no, ya lo desnaturalizaste. Tiene que dejar que la digestión escoja los elementos químicos que necesita el cuerpo. Si necesita azúcar, va a ser azúcar. Si necesita oligosacáridos o fibra, te va a dejar las ramificaciones necesarias. Si necesita integrar procesos diversos de generación de hormonas o neurotransmisores, lo va a empezar a hacer. Si va a necesitar alimentar a tu microbiota, lo va a hacer, porque lamentablemente no entendemos que nosotros al alimentarnos no estamos alimentando nada a nuestro cuerpo. Exacto. Primero alimentamos a nuestras bacterias y si las bacterias quedan perfectamente nutridas, fíjate nada más, pueden hacer algo llamado posbióticos. Hacen cosas posteriores al proceso de su digestión, entre ellos serotonina, para que nosotros la podamos consumir. Entre ellos ácidos grasos de cadena corta para poder regular la inflamación y poder hacer neurogénesis y poder reparar el sistema nervioso y controlar todos los procesos anómalos. Entonces, hay muchos productos que las mismas bacterias hacen comiendo de lo que nosotros comemos. Pero si nosotros tenemos disbiosis, ahí viene un grave problema. No lo voy a tocar ahorita porque quiero abarcarlo más adelante, pero regresando a la alimentación, es muy importante pues no allegarnos de las dietas de moda. Claro. O sea, yo no podría recomendar para este tipo de casos, pues ayunar o quitar cierto tipo de carbohidratos complejos. ¿No? Que es ahora, exactamente, y ahora para que se entienda, no podemos promover el azúcar, ¿eh? El azúcar es nocivo, tengo que dejarlo claro. Pero azúcar es un término dado a los monoidisacáridos, que solamente lo obtenemos del proceso de refinamiento de los alimentos. Carbohidrato complejo es esas moléculas grandes como el almidón, el glucógeno, la celulosa, que es una fibra, que lo aprovecha el cuerpo para poder desdoblar ciertos elementos azucarados que necesitamos en la digestión para poderlo absorber de la forma adecuada. Voy a poner un ejemplo clave. Un niño que está en etapa de formación en el primer año de la vida necesita de glucosa y galactosa para formar el 40% de su cerebro. Por eso la leche materna es tan importante. Tiene monosacáridos. En ese momento es muy valioso porque se va a mezclar con grasa para poder hacer ese 40% del cerebro. Entonces, por eso la leche materna es necesaria sí o sí. Y si no se la das, tienes que buscar otras alternativas. La gente que tiene intolerancia a la lactosa, por eso es tan importante buscar que la galactosa entre forzosamente al cuerpo para poder restablecer el sistema nervioso. ¿Quién la aporta? Pues frutas como el plátano, la aportan frutas como el mango. Y uno que le tiene tanto miedo, ¿no? Que es lo primero que te dicen que no comas. Es lo primero que tú quitas. Sí, no mango, no plátano. Pero es lo favorable para el sistema nervioso. ¿Por qué razón? Porque nosotros dependemos
milenariamente de estos alimentos, que muchos dicen, es que ya cambiaron, sí, pues todo ya cambió genéticamente, pero necesitamos entonces equilibrar la microbiota y equilibrar los alimentos por esto, porque entonces ya todo sería malo. Oye, es que los peces ya tienen mucho plomo y muchos metales pesados y Mercurio, muchos etcétera. mercurio. Pues sí, y las plantas tienen pesticidas y las vacas a veces tienen hormonas. Ya lo que respiramos, básicamente Pues todo. sí, vives en la Ciudad de No México, podemos respiras. vivir en una burbuja de cristal, ¿no? Es Finalmente. correcto. Entonces, necesitamos adquirir otro tipo de estrategias. Por ejemplo, las mujeres con climaterio o menopausia, es muy importante consumir microalgas, por ejemplo, clorela, espirulina, porque esas cosas van a neutralizar esos tóxicos de los alimentos. Pero aparte, tienen elementos muy valiosos para poder ayudar a la microbiota a crecer. Sí. Nada más por eso, microbacterias, esas son las cosas que necesitamos. Esas cianobacterias resultan ser reparadoras para el sistema digestivo, que son tan importantes para poder regular aspectos como la inflamación, incluso las hormonas. Bueno, ya que estamos mencionando mucho a la microbiota de una vez, ¿no? ¿Cuál es ese papel tan importante? Digo, ya nos has dado muchos datos interesantes, pero ese papel tan importante que tiene la microbiota en la menopausia, en la perimenopausia, porque sí, sabemos que hay muchísima información y de hecho me está encantando esta conversación porque sé que muchas mujeres van a quedar con mucha información muy valiosa, te lo agradezco de todo corazón. Entonces, cuéntanos más de la microbiota, que Sí, es bien interesante. En el caso de la microbiota, tenemos que mencionar que la microbiota no es otra cosa más que el cúmulo de microorganismos que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos que viven en nuestro cuerpo. La microbiota la tenemos en todo el organismo. Se estima que pesamos hasta 3 kilogramos de puritita microbiota, ¿no? Las partes que más tienen microbiota en nuestro organismo es la parte externa. Fíjate, otra vez, la parte externa, la piel y el tubo digestivo, que decimos que es la parte externa. Sí, está en la parte externa. También se ha detectado microbiota en otras áreas, incluso se sabe que todo el cuerpo puede llegar puede allegarse de microbiota. Imagínate que se han visto que actualmente ya los embriones y los fetos tienen microbiota. ¿Cómo llegó esa microbiota? Pues tuvo que llegar a través del cordón umbilical. Entonces también se mete a nuestro sistema, o sea, dentro de nuestro cuerpo, para poder navegar a hacer funciones. Incluso se sabe que las mismas mitocondrias son parte de la misma microbiota, que es lo que nos da la genética, la epigenética, los factores que prenden y apagan genes. Necesitamos muchas mitocondrias y el ejercicio es la única manera que lo hace. Pero se presume que las mitocondrias no fueron otra cosa más que bacterias, o sea, parte otra vez de la microbiota. Un dato muy curioso, Paloma, es que más del 90% de nuestros genes son de origen bacteriano. Entonces, una persona sin microbiota no podrá vivir. ¿Por qué razón? Porque todo el tiempo estás aprendiendo a defenderte con las bacterias que te topas día a día. Si una persona, por ejemplo, tú vienes de Mexicali, tuviste que llegar a la Ciudad de México. La microbiota de México y de Mexicali no tienen nada que ver. Te tuviste que adaptar y sobrevivir con esta microbiota. Y ahora ya estás expresando los genes de tus nuevas bacterias. Pero si una persona tuvo una nueva pareja, tuvo un novio o sus hijos o quien sea, está pescando otra microbiota diferente de su aliento, de su boca, de su tacto, de todos lados. Conocer otra nueva instancia, llegar a un nuevo trabajo, es adaptarte a una nueva microbiota. Entonces la gente también se puede curar o enfermar gracias a esa señalización de bacterias. ¿Por qué es tan importante? Pues porque, como ya dijimos, integra nuestros genes, integra el epigenoma y nos ayuda a defendernos o a empeorar la situación. Nosotros, cuando nacemos, ya tenemos cierta carga de microbiota en el tubo digestivo por parte de nuestra mamá. Por eso es tan importante preguntar, ¿naciste por cesárea o no? Pero también es importante preguntar, ¿tu mamá tuvo problemas durante el embarazo? ¿Tuvo la necesidad de antibióticos? ¿Cuántas veces tuvo una amenaza de aborto? ¿Qué sucedió? ¿Cómo la controlaron? ¿Tuvo preeclampsia? ¿Por qué fue? Ahora, sales por el canal de parto y entonces te impregnas de todas las microbiotas de toda la microbiota de la mamá del tracto vaginal, que son principalmente sidófilas las bacterias, ¿no? Y entonces, cuando naces por la vía abdominal, pescas las bacterias de la piel y no de la vagina. Y entonces hay un cambio en la señalización o la colonización de las mismas bacterias. Estas pueden generar más inflamación y estas regulan el proceso inflamatorio. Por eso, cuando nacen por cesárea, los niños se predisponen más a diabetes, a hipertensión, a cánceres, a alergias, a cualquier tipo de problema crónico, pero incluyendo también modificaciones en la expresión hormonal.
Fíjate qué importante, Sí. desde ahí nacemos. El segundo paso de PES, que es el seno materno. A través de la leche materna, la mamá puede transmitir otro tipo de bacterias. Entonces, que también son benéficas. Imagínate un niño que nació con complicaciones en el embarazo, tuvo complicaciones en el canal de parto, no estuvo con la mamá porque lo sacaron y luego lo metieron a una incubadora y recibe antibiótico, medicamento y está sin el contacto con la mamá 15 días con tanto medicamento y no pudo tener leche materna. Ya desde entrada ahí hay un desastre en todos los procesos regulatorios metabólicos e inflamatorios. Y aún así los niños sobreviven. ¿Qué sucedió? Pues el cuerpo es muy bueno para eso. Pero necesitamos automáticamente, cuando salga ese niño, empezar a tomar iniciativa en su repoblación de la microbiota, su alimentación, hacia dónde se va a dirigir. Y luego a los niños, en los primeros años de la vida, pues ya le diste antibiótico una vez y le volviste a dar antibiótico otra vez y reparaste la microbiota, no. Y si eres mujer y creciste con esa parte, ¿qué está pasando cuando llega la etapa de la primera menstruación, de la menarca, en donde pues hay un cambio hormonal muy fuerte? Y entonces empiezan a aparecer regulaciones alteradas. Desde ahí estamos viendo los ejes. Por favor, mamás que nos están escuchando, que tienen hijas pequeñas, tienen que asegurarse. Viene la pérdida de sangre y al perder sangre, en automático, esas niñas lo que están haciendo es perder nutrimentos a la par. Y entonces su comportamiento no solamente se debe a que está creciendo como adolescente, sino a que está malnutriendo su organismo. Tenemos que reparar la microbiota, tenemos que dar la alimentación correspondiente, porque desde ahí empezamos a manifestar lo que van a hacer después. ¿Qué estamos pensando en el climaterio y menopausia? La primera pregunta es ¿cuándo empezó a menstruar? Si empezó a menstruar a los 9, 10 años, sabemos que su periodo de menstruación va a ser muy breve. Entonces a los 40, 42, 43 años va a parar la regla. Pero si empezaron a menstruar 13, 14 años, pues a lo mejor llega hasta los 50 años. Ese es un promedio que se les da. Pero en ese trayecto pudieron haber pasado muchas cosas a nivel hormonal, ¿no? Una vez llegado el periodo fundamental, que es el climaterio y menopausia, ahora sí franco, necesitamos comprender que necesitamos arreglar obligatoriamente muchos ejes. El primero es el ejercicio. Tienen que hacer actividad física esas personas. El segundo, fundamental también, es la corrección de la alimentación. No pueden estar comiendo cualquier cosa. Si alguien les dijo, sí, come lo que sea, ya te estoy dando tus hormonas. Sí, no, olvídate. Red flag. Sí, es el sustrato bioquímico del cuerpo. Oye, y la suplementación es necesaria en ese momento, sí. ¿Por qué razón? Porque seguramente va a haber carencias de algunas cosas que vamos a tener que implementar en el cuerpo, aunque no todo es necesario. Unas cosas se van a obtener de los alimentos y otra cosa es de la suplementación, y por eso es tan importante acudir con un especialista para que te lo balancee. Cuarto punto es el control del tubo digestivo, y ahí es donde vienen las bacterias. Ahora sí, tocando ese punto, digo, las bacterias, tenemos una gran familia de bacterias, Bacteroidetes, Firmicutes, tenemos muchos filos de bacterias. Hay unas que generan gas, como la familia Archaea. Si una persona en climaterio o menopausia tiene distensión abdominal, tiene gases olorosos, la materia fecal no es adecuada, lo que tenemos que empezar a investigar es una familia de microbiota llamada parásitos. ¿Qué está pasando con los parásitos y qué pasa con la familia Archaea? Porque el 80% de la población mexicana tiene parásitos. Sí, justo es algo que te iba a decir. Yo casi todos los días diagnostico parasitosis. Sí. Claro, a ver, de primera instancia es más, casi a todo mundo, ¡pum! Oye, ¿pero por qué? Si yo vivo en Interloma, sí, pero juegas golf, ¿no? Entonces estás en los campos que están regados con aguas negras y convives con todo mundo, sí, pues ahora tienes datos que te incitan a la parasitosis. Entonces puede haber parásitos, la familia Archaea puede estar elevada. Entonces ahí es donde uno toma decisiones de cómo alimento esas bacterias, porque esas bacterias comen. Unas comen fibra, otras comen vegetales, otras comen fruta, otras comen carne. Entonces, si tú vas seleccionando el tipo de alimento, vas limitando el crecimiento de las bacterias. Vas diciendo, yo no quiero que se desarrolle la familia Archaea que genera gas. ¿Qué hago? Suspendo col, coliflor, pepino, brócoli, calabaza. No se las doy. ¿Por qué? Porque va a generar gas. Oye, pero es que a mí me encanta y es muy saludable el brócoli. Sí, pero no te lo puedes comer ahorita hasta que no regulemos esa familia. Y tienes que hacer una supresión de ese alimento, que no va a ser permanente, porque la primera pregunta es, doctora, ¿hasta cuándo voy a comer bien? Sí. ¿Cuándo voy a comer normal otra vez? Señora, le estoy enseñando a comer normal. Normal, sí. Y tiene que aprender a tomar decisiones si quiere mantenerse en un estatus saludable o quiere regresar a sus viejos hábitos.
Ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar. Entonces, esa microbiota nos va dando funciones muy importantes. Dentro de las más valiosas que se han estudiado es la regulación de la inflamación. El segundo punto, la regulación hormonal. Tercero, la regulación del sistema nervioso y la neurotransmisión. La cuarta, que es muy, muy importante, es la regulación de procesos a distancia y reparación de todo tu cuerpo. Sí. Desde los huesitos hasta los tejidos más blanditos, hasta los músculos, participan en la regeneración de todos. Y por si fuera poco, pues también garantiza la digestión y los procesos que conllevan a que un nutrimento pueda pasar del intestino hacia la sangre. Entonces, si no tenemos una buena microbiota, pues prácticamente una mujer en climaterio y menopausia no tenía ninguna regulación favorable. Entonces, pues es como un resumen muy práctico, ¿no? O sea, tenemos que ver el caso de cada paciente para poder decir a esta persona le está ocasionando más daños en las articulaciones, porque también ese es un punto, ¿eh? Las articulaciones después del climaterio menopausia empiezan a inflamarse. Entonces lo desarrollamos lo vinculamos con el desarrollo de artritis, que más bien sería una artrosis, una inflamación de la articulación, producto de un descontrol en los cartílagos y un descontrol en el proceso inflamatorio. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a corregir a los pacientes. Y no es raro que si un paciente le corrige la alimentación, empieza a hacer ejercicio, se suplementa, corrige su estado mental, no está tan estresado y le corriges el tubo digestivo, de repente parece magia cómo empieza a florecer, pero no tomando en cuenta los factores clásicos. Por favor, hago un llamado por última vez. No se basen en el peso. El peso es una meta muy bajita. Lo que estamos persiguiendo es el equilibrio biológico, que es una meta totalmente superior. Ahí es donde tienen que poner todo su empeño y todo su ánimo las personas. Sí, que al final es lo que les va a dar realmente calidad de vida, ¿no? Que es lo que queremos, tener una vida en balance, en equilibrio y pues prevenir complicaciones a futuro. Ahorita comentabas el tema de la suplementación. Me gustaría que nos mencionaras cuáles son aquellos nutrientes que tú notas y que la evidencia también nos dice que son esenciales en esta etapa de la vida, porque siento que ahorita también tenemos mucha información y desinformación. Entonces, de repente a mí, por ejemplo, si me llegan pacientes con una lista gigante de suplementos o el extremo contrario, que me dicen, no, es que mi ginecólogo me dice que no necesito nada de suplementación y cuando revisamos la vitamina D está súper bajita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellos que tú dices, estos sí, estos no son tan necesarios, o cuáles serían tus recomendaciones sobre el tema de suplementos? Claro, la suplementación en esa etapa es sumamente importante. Okay. Tenemos que ir por pasos y para qué los queremos utilizar, y conste que eso no es ninguna receta ni es ninguna consulta, sino simplemente es orientación y cada quien busque a su especialista. Pero si nuestro objetivo es mejorar el tubo digestivo, uno de los principales nutrimentos que deberían ser suplementados es la glutamina. La glutamina como aspecto número 1 para la síntesis muscular y la síntesis del intestino, fundamental. Y también participa en la generación de hormonas, ¿no? Entonces, glutamina. Lo precede la arginina. Entre ellos dos constituyen el 60% del pool de todos los aminoácidos. Pero la arginina tiene otra función muy importante, que es la síntesis de óxido nítrico. Y el óxido nítrico participa en los procesos de la memoria, participa en la apertura y cierre de membranas, o sea, el intercambio de productos hacia el interior de la célula. Y hay algo muy importante, el óxido nítrico a nivel hormonal es fundamental. El punto es que esos dos, al ser utilizados, generan muchos radicales libres. Entonces, viene ahí otro elemento muy importante, que es el zinc combinado con el selenio. Zinc y selenio en una paciente con climaterio y menopausia es necesario porque van neutralizando los efectos tóxicos de la inflamación. Entonces, tenemos 3 moléculas de lo más importantes en el cuerpo para poder regular ese proceso. La superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la melatonina, que ahorita voy a hablar de la melatonina. Entonces, estas dos, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, se le llaman metaloenzimas porque se combinan con selenio y con zinc, que son metales, y con proteínas para poder neutralizar la mayor parte de toxicidad en el cuerpo. Son sumamente importantes para eso. Entonces, tenemos que suplementar obligatoriamente sí o sí zinc y selenio en este tipo de pacientes, porque también da la casualidad que el zinc fortalece el cabello, fortalece la piel, evita esta parte de las arrugas y el sistema inmunológico, que es valiosísimo. Todas las proteínas hace que resalten. Yendo por esa línea, nosotros a la par hemos ubicado ciertas vitaminas como esenciales para el control del proceso inflamatorio y sobre todo para los datos del climaterio y menopausia. La número 1 es la vitamina D. La vitamina D regularmente está hasta abajo, tenemos que darla.
Y muchas veces decimos, bueno, con tomar el sol es suficiente. Sí, pero si la piel de una persona está reseca, ojo con eso, si hay resequedad, quiere decir que hay carencia de ácidos grasos. Y esa persona, por más que tome el sol, no va a poder sintetizar vitamina D. Exacto. Entonces, a la par, tenemos que irnos a buscar los ácidos grasos, donde hay el aceite de oliva, que proporciona ácidos grasos omega 9, muy importantes, donde el pescado resulta ser fundamental para el aporte de omega 3 y omega 6, pero la suplementación con omega 3 resulta ser otro factor sumamente valioso. Entonces, hay cantidades para poder recetar de acuerdo al cada paciente, pero el omega 3 es otro de los nutrimentos que casi el 95% de la población mexicana tiene carencias. Eso ya se sabe, ¿no?, que existe, pero va sobreviviendo con lo poco que tienes. Entonces, la tendencia al lado inflamatorio es mayor, pero cuando viene el climaterio o menopausia, la inflamación se dispara y ahí ya no alcanza, ya no hay omega 3 que alcance y tendríamos que suplementarlo. Bajo esa línea vienen otras cosas que son muy valiosas, como es la vitamina C. Porque sin la vitamina C no podemos hacer síntesis de proteínas. Entonces, el colágeno, la elastina, quieres tener tensión en la piel, una piel bonita, pues si no hay colágeno, ¿cómo? Y elastina menos. La vitamina C se encarga, voy a ser un poquito técnico, de hidroxilar o de poner un grupo hidroxilo a la prolina para hacer la hidroxiprolina. Y la gente dirá, ¿y eso a mí qué? Bueno, pues con eso hacemos ganchos para poder hacer puentes en el colágeno y poder hacer la piel. Estructuras. Estructura, hueso, piel. ¿Quieres tener hueso? Está bien, vitamina D fundamental. Y antes que calcio, vitamina D. Porque el calcio lo vas a obtener de los alimentos y de otras cosas, pero la vitamina D no. La vitamina D es la que se encarga de hacer esto. Y fíjate que muchos a veces dicen, oye, pero es que la D tiene que ser acompañada con la vitamina K y ese tipo de cosas. Sí, tenemos 3 tipos de vitamina K. La K2 es muy importante para el metabolismo óseo, pero la puedes sintetizar del intestino con la microbiota. La microbiota produce la vitamina K2 endógena. Entonces, si inducimos un buen aporte de probióticos, que es otro de los suplementos importantes, los probióticos en el paciente con climaterio, podemos inducir la producción de vitamina K y ahí tenemos una conjunción muy bonita. Sí. Con eso podemos evitar estas cosas. Hay otro nutrimento que no se toma en cuenta, pero son todas las vitaminas del complejo B. Súper ¿Y por importante. qué razón esas? Y la estoy dejando en este momento en un grupo, porque está la B1 y la B6 que provocan fosforilaciones. Pero la B6 en específico, que es la piridoxina, tiene otro derivado llamado inositol, que también se ocupa en un porcentaje muy importante en las mujeres con atención ginecológica, pero climaterio y menopausia es fundamental también para esto. Pero te lo da el mismo derivado de la vitamina B6. La vitamina B3 participa en la formación de neurotransmisores. O sea, es la responsable de que junto con el triptófano se forme el 5-HT, que es el 5-hidroxitriptófano, que es la serotonina. Y la serotonina va a terminar formando melatonina. Entonces, vas a estar contenta y vas a dormir bien. A dormir bien, sí. Porque las mujeres con climaterio dejan de dormir. Mucho insomnio, sí. Entonces, y dejan de estar felices y contentas, y no todo es échale ganas. O sea, también la neuroquímica participa aquí para poder estar contento y relajado. Y entonces la B5, que es importante como los ejes, pero esa la obtenemos de cualquier alimento, para poder hacer pues acetilcoenzima A, que digamos que aquí en México me van a comprender, es como Pantitlán. Llegan todas las líneas del metro, o sea, es la línea metabólica por excelencia y es la vitamina B5, biotransformada con otros elementos. Entonces, a eso le sumamos a la vitamina B9, que son los folatos, y que el 70% de la población mexicana tiene alteraciones genéticas para poder pasar de la forma activa de la B9 al 5-metiltetrahidrofolato. ¿Por qué es importante saber esto? Pues porque todos los elementos de las metilaciones, el silenciamiento de los genes, la expresión de las bases nitrogenadas para poder hacer nuevo material genético, no se puede dar porque tenemos esa deficiencia. Entonces, en nuestra población mexicana, el número de cáncer, el número de complicaciones crónicas o degenerativas como diabetes, hipertensión y las complejidades que tenemos en el climaterio y menopausia se hacen más evidentes porque tenemos esas carencias genéticas. Entonces, tenemos que suplementar metilfolato en las personas. No ácido fólico, sino metilfolato. Y vamos por último con la vitamina B12, que la vitamina B12 es muy lábil, o sea, no se absorbe fácilmente si tenemos un cambio en la acidez del estómago, gente que toma omeprazol, que es muy común, o lansoprazol, o cualquier esomeprazol, o cualquier pantoprazol, metformina, es más, se sabe que
tomar 2 o más medicamentos ya te va a inhibir Ajá. todas las vitaminas del complejo B, para no ir tan lejos. Entonces, si estas personas que están en un periodo de transición hormonal empiezan a tomar fármacos, pues la vitamina B12 no se va a absorber y ahí es donde tenemos la disregulación inflamatoria y empezamos a tener alteraciones en el sistema nervioso periférico. Ahí es donde aparecen los adormecimientos de las manos, el hormigueo y la pérdida de la memoria y la concentración. Entonces, todo eso va vinculado. Y yo le sumaría algo más que se llaman polifenoles. Cuando la gente no consume polifenoles, ya sea en los alimentos o no se suplementan, resveratrol, epicatequina, quercitina, silimarina, clorofila, los pigmentos también son muy importantes, la ficocianina, que son pigmentos de los alimentos junto con estos otros fitoestrógenos o derivados de fitoestrógenos como el resveratrol, que son muy importantes, pues se nulifica el potencial de reparación del cuerpo. El cuerpo no tiene cómo neutralizar cosas, necesita hidrógeno para eso. Entonces no tiene quién desee esos hidrógenos para poder decirle a las moléculas, ya no te alteres, ya te di lo que te faltaba, ya compórtate, ya no estés robando cosas porque haces una reacción en cadena. Las mujeres en climaterio y menopausia suelen hacer reacciones en cadena mucho más fácil. Se llaman reacciones oxidativas. Entonces podemos ver que en un mes una persona se deterioró rápidamente por producto de estas reacciones, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sería poco decir que cualquier nutrimento puede estar incluido en esta lista, ¿no? Omega 3 ya lo hemos dicho, pero el omega 3 asociado a la fibra. Por eso lo estoy retomando, porque si no hay un buen volumen de fibra, me refiero a 30, 35 gramos de fibra, cuando nosotros, fíjate que hay un proceso súper fuerte. La mayor parte de los cánceres en hombres y mujeres se deben a problemas relacionados con hormonas. Entonces, el cáncer primario de la mujer más agresivo, más fuerte, es el de mama. El de los hombres, el de próstata. Y los dos son hormonodependientes. Entonces, el cuerpo trabaja para que los metabolitos tóxicos, tanto de los hombres como las mujeres, los derivados estrogénicos como el sulfato de estrona y los derivados testosterónicos en los hombres, puedan llegar al hígado, ya controlados por el cuerpo con mucho trabajo, llegan a la vesícula biliar y uno los avienta al intestino por medio de la bilis y uno dice, labor cumplida, ya lo aventé por el ducto de la basura. Pero si las personas tienen estreñimiento, exacto, se vuelven a meter esas cosas tóxicas y entonces el cáncer se dispara. Sí. Por eso el nivel de fibra es tan importante. Es que es un antinutriente. No es que sea un antinutriente, es necesario porque atrapa moléculas y se las lleva por el tracto. Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a valorar el equilibrio de la nutrición. Entonces, estas moléculas que les cuesta tanto trabajo salir, no las podemos dejar regresar otra vez por métodos de absorción a nivel colónico. No se puede. Entonces, sería un error que nosotros no hiciéramos un balance en el agua, porque el agua es otro punto importante en las mujeres. Empiezan a perder agua cuando empiezan a ganar grasa y hay que compensarlo con agua. Y hidratación es todo un tema aparte, pero que luego lo podemos tocar en otro episodio, estaría padrísimo, porque obvio vas a regresar. para poder explicar esta parte. Pero entonces, esa hidratación junto con la fibra y las cosas que están neutralizando los tóxicos a la par de la microbiota, porque la microbiota es la que se encarga de hacer la labor de talacha, de destrucción. Saca los tóxicos y evita esos fenómenos. Entonces, las mujeres que tienen climaterio y menopausia, tienen estreñimiento, no comen fibra, incrementan su porcentaje de riesgo a los cánceres. Eso no es favorable, eso también le pasa a un hombre, pero lo estamos haciendo desde etapas desde los 30, 40 años en las mujeres. Pongan mucha atención con ello. Si no están contemplando estos puntos que estamos tocando, esas enfermedades se disparan en estadística. Vean cómo ahorita estamos entre 30 y 40 años con mujeres con una incidencia de cáncer de mama muy elevada. Y se pueden controlar desde muchos puntos de vista, regulando la alimentación, buscando que sea más orgánica y nivelando los datos del tubo digestivo junto con la alimentación y el estado de ánimo. Ay, Doc, muchísimas gracias. De verdad estoy encantada con toda la información que nos compartes. Y ¿sabes algo bien importante? Este episodio no es nada más para las mujeres. Muchos hombres tendrían que verlo también para que sepan por el proceso que pasa una mujer en esta etapa de la vida y que es complicado. Porque creo que es muy común escuchar comentarios para calificar a la mujer en este proceso. A lo mejor, híjole, ya está bochornosa, ya está
a lo mejor histérica, se hacen muchos adjetivos calificativos de muy mal gusto, pero realmente hay tantos procesos internos en el metabolismo, en los genes, en la microbiota que están sucediendo, que es importante conocerlos y te lo agradezco muchísimo. Estoy muy motivada porque ya estoy pensando, digo, ¿qué podemos hacer juntos para, no sé, ayudar más a las personas que están pasando en este... Y ahí te va otra cosa, ¿eh? O sea, los hombres no pensamos que también tenemos andropausia. Sí, ese sería un buen... Tenemos que tocar ese tema Pues también, sí, sería porque increíble. también sucede Sí, después. Bueno, hay diferentes variantes, pero de qué pasa. Sí, y que nos hay dejen en problemas los comentarios complicados. si quieren ese episodio, porque creo que estaría muy padre también. Es correcto. Doctor, de verdad te agradezco mucho. Ya para cerrar este episodio me gustaría nada más que nos compartieras como un mensaje final de, pues sí, ¿qué mensaje te gustaría a ti dejarle a las mujeres que están pasando este proceso desde un lugar a lo mejor más personal, más de motivación, algo que tú quieras comentarles? Sí, sobre todo sería que aprendieran a cuidarse más, hombres y mujeres, pero especialmente ahorita que nos estamos dirigiendo a las mujeres, hemos visto que desde chicos nos formaron para poder servir, y eso es buenísimo, porque como seres humanos venimos a servir, pero también tiene uno que servirse a sí mismo, o sea, nosotros somos responsables de nuestro cuerpo. Entonces, si desde etapas tempranas empezamos a ver cambios que no están bien, no los dejen pasar. O sea, busquen atención, dedíquense tiempo. También ustedes deben de ser prioritarias, porque todo importa antes que uno mismo. Los hijos, el trabajo, las obligaciones, las tareas de la casa, eso es ya muy sabido. Pero si nosotros aprendemos a cuidarnos con el corazón y además sabiendo que no es egoísmo, sino que nosotros estando saludables podemos seguir sirviendo mejor, podemos llegar a niveles insospechados. Tomen esta información que les acabamos de decir para buscar datos de alarma y buscar la asesoría cuando sea necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Compártenos tus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues como Dr. Fernando Leal, Dr. Fernando-Leal, ahí en todas mis redes para que estamos, te sigan, estamos para que así. te escuchen, porque tienes contenido muy interesante. Muchas Muchas gracias por acompañarnos. No, y espero por la invitación. que estés aquí muy pronto, otra vez para tocar otro tema. Amigos, espero que este episodio les haya gustado muchísimo. La verdad es que yo lo disfruté, lo gocé. Me encanta cuando podemos aprender mucho, que podemos compartir tanta información interesante que al final nos ayuda a ser más conscientes de nuestra salud, más responsables de nuestro cuerpo, a tomar mejores decisiones para seguir viviendo esta experiencia humana desde un lugar más saludable y más consciente. No olviden, por favor, suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo episodios. También déjenme en los comentarios qué otro tema les gustaría que estemos tocando sobre el área de la salud, porque ya vamos a empezar a hablar más de temas de salud también. Y les agradecería muchísimo que le den like, que lo compartan y que se sumen a esta comunidad. Recuerden que Pleiades Podcast tiene la intención de que nos sigamos cuestionando esta existencia, de querer mejorar, de unificarnos, y estoy feliz de poder compartir con ustedes. El siguiente episodio también les va a encantar y espero que nos puedan acompañar. Les mando un besote y nos vemos a la próxima. Adiós.